Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial con quien vamos a hablar acerca de una de las instituciones que fue retomada en la Constitución del año 2010, asignándole un rango superior previo a su reconocimiento por ley. Me refiero al Defensor del Pueblo. Y nos acompaña el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, quien es el director del Departamento de Protección de Tutela de los Derechos Fundamentales del Defensor del Pueblo. Es egresado de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, además tiene una maestría en Negocios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de la Pucamaima en temas de derecho consular y otros temas vinculados en temas privados. Bueno, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Para mí es un honor realmente haber sido invitado al programa del Tribunal Constitucional. Muy contento de estar aquí. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema tan relevante acerca del Defensor del Pueblo. Y quisiera empezar precisamente indagando qué es este órgano, la Defensoría del Pueblo. Claro, el Defensor del Pueblo es un órgano creado en el año 2001 mediante la Ley 19-01, que posteriormente fue incorporado a rango constitucional mediante la reforma de la Carta Magna en el año 2010. Se estableció en los artículos 190 y 192 de la Constitución de la República y en términos legales existe normativa complementaria, por ejemplo una reforma del año 2009 que modifica la Ley 1901 y por ejemplo la normativa del Tribunal Constitucional, la Ley 137-11, también estableció algunas facultades del Defensor del Pueblo en cuanto a calidad, atribución de calidad y legitimación para interposición de acciones constitucionales. Así, en otras normativas, como por ejemplo de ley de salud mental, ley de electricidad, también hay disposiciones que hablan específicamente de atribuciones del Defensor del Pueblo. Ahora, tanto en la legislación especial, como la complementaria, que acabo de citar algunas como ejemplo, como en la parte constitucional, el Defensor del Pueblo se puede definir como una figura del Estado que tiene como función salvaguardar o contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, que es el mandato expreso que da la Constitución. ¿Qué pasa? La Ley 1901 es una ley de corte administrativo y sucede lo siguiente. Aunque el Defensor del Pueblo en los orígenes más remotos pueden ser encontrados en partes del derecho romano antiguo, por ejemplo, en la antigua Constitución de Valentiniano, que fue incorporada al Corpus Juris Civilis, ya existían figuras que eran los primeros antecedentes de esa labor de intermediación entre el pueblo y las autoridades. Sin embargo, cuando lo vemos ya como lo conocemos hoy en día, esa labor de supervisión del correcto accionar de los funcionarios públicos, a partir de la Constitución sueca del año 1809, que es cuando se incorpora la figura del ombudsman, que es como un representante del pueblo, cuya función es precisamente vigilar y controlar los excesos de la autoridad pública. Entonces, en todos esos años, la figura siempre se ha visto impregnada de un gran componente de derecho administrativo. Cada vez que se lee la Ley 1901 y la doctrina, se hace uso constante de términos que son propios de la materia de derecho público: vigilancia de la administración pública, el mismo concepto de administración pública, de inspección, de supervisión, de amonestación, de muchos conceptos, por ejemplo, de servicios públicos, que también entran dentro del marco de competencias. Sin embargo, a partir de final del siglo XX, especialmente con la creación de los Principios de París, que establecen los requisitos o características esenciales del funcionamiento de instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, como es el Defensor del Pueblo en República Dominicana, y muchas entidades son muy similares en España, en Portugal, en Argentina, en Colombia, en México, que funciona, por ejemplo, de forma colegiada, pues adquiere otro matiz y es no solamente una entidad de vigilancia de la administración pública y de los excesos del poder, que es un matiz de derecho administrativo, sino como una entidad de protección de derechos fundamentales frente a los órganos de Estado, labor que ejerce de forma neutral, independiente y autónoma, que son, primero, características que manda la norma, que son esenciales para su buen funcionamiento, y son características que los mismos principios de París, que están adoptados como parte de una resolución de las Naciones Unidas, tiene que ser independiente, porque si hemos creado a nivel jurídico una entidad que está diseñada para defender los derechos humanos, muy especialmente frente a irregularidades, abusos o excesos, acciones y omisiones en sentido general del Estado,
pues carecería de sentido crear una instancia que dependa de la misma administración central cuyos abusos está diseñado a controlar. Entonces, ese es el origen de la figura del defensor del pueblo, cuya labor es la defensa de los derechos humanos. Frente a ese rango de competencia tenemos órgano del Estado, que entra dentro del rango de competencia en el sentido más abierto posible. Significa que nosotros como institución velamos por el funcionamiento de la administración pública central, dígase, dependencia del Poder Ejecutivo, pero también de la administración local, como son los ayuntamientos, e igualmente poder del Estado e incluso dependencia del sistema de justicia, obviamente sin invadir competencias ajenas, pero ya esas reglas podemos discutirlas en breve. Así pasa también con entidades prestadoras de servicios públicos, que también entran en el rango de competencias, funcionarios públicos e incluso particulares, siempre y cuando se trate de afectación de intereses colectivos y difusos. Esa es la condición que le ha dado el artículo 191 de la Constitución. Y bueno, ahí digamos un tema interesante, la propia definición de las atribuciones del defensor del pueblo como un órgano llamado a proteger derechos fundamentales, intereses colectivos y difusos, y otros ámbitos competenciales que rozan en la propia dinámica del derecho administrativo, sugiere una pregunta necesaria, y es cómo deslindar las atribuciones de un órgano como este de las que tradicionalmente han correspondido a órganos de naturaleza jurisdiccional. Es decir, ¿qué es lo que distingue al defensor del pueblo en relación a las funciones, digamos, de protección que también se les confían a los órganos de naturaleza jurisdiccional? Claro, es una pregunta obligatoria, y lo cierto es que una pregunta, un cuestionamiento que todos los días el defensor del pueblo tiene que hacer un análisis, una ponderación jurídica bien pensada, porque lo cierto es que hay unos papeles que el legislador ha atribuido a otras dependencias del Estado que también tienen como objetivo defender los derechos humanos de ciertas personas en sectores específicos, por ejemplo, en materia de consumidor, materia de electricidad, materia materia bancaria. Entonces, esa pregunta todos los días se maneja de la siguiente manera. Primero, desde el punto de vista orgánico, tenemos que tomar en cuenta que el defensor del pueblo es un órgano independiente y neutral. Segundo, tenemos que tomar en cuenta lo que ordena el artículo 18 de la ley 1901, que establece las causas de abstención de actuaciones del defensor del pueblo. El defensor del pueblo no puede actuar si existe una sanción que repara el agravio, esa es la cita textual de la ley, incluso con unos errores terminológicos, porque las sanciones no se supone que reparan agravio, las sanciones castigan un comportamiento que el Estado legislador ha visualizado como nocivo, pero en fin, es un error de redacción. No puede actuar cuando existe una reclamación interpuesta de mala fe, no puede actuar cuando el afectado o el reclamante no demuestra realmente interés en su caso. El tercer paso es visualizar el ámbito de competencias para ejercicios de sus atribuciones, tomando en cuenta el principio constitucional de separación de poderes. Esta reclamación que está siendo sometida por un particular o que va a asumir de oficio el defensor del pueblo, constituye el ejercicio de una función que el Estado tiene una dependencia que debe ejercer por mandato de la Constitución, por ejemplo, que debe ser ejercida por el Tribunal Constitucional como órgano constitucional o por la Junta Central Electoral. O sea, evidentemente esa invasión de competencias es inadmisible. Entonces, ninguna función que ejerzamos de vigilancia o de inspección puede usurpar el ejercicio de una competencia que el legislador ha establecido en favor de una entidad específica. Y lo siguiente es por principios de derecho administrativo, que son nuestros aliados del día a día. El legislador, tenemos hoy en día la ley 107-13, que es la ley de procedimiento administrativo, y la ley orgánica de la administración pública. Ambas leyes contienen un catálogo sumamente útil de principios de derecho administrativo que deben ser la guía de todas las actuaciones del día a día. Uno de esos principios es el de ejercicio normativo del poder o vinculación positiva, y es que el defensor del pueblo solamente puede hacer aquellas actuaciones que están previstas textualmente en la normativa. En cuanto a la ley orgánica de administración pública, lo que se hace es evaluar que todas las atribuciones que vayan a ser aplicadas no violen los principios como el principio de lealtad institucional y de competencia. Voy a aterrizar un poquito todas esas aplicaciones que son más que nada jurídicas y teóricas. El derecho consumidor es un derecho fundamental y está previsto en la norma, me parece que el artículo 53 de la Constitución. Así es. Usted como consumidor tiene un derecho y ese derecho se materializa, por un lado, en materia de servicios públicos, esos servicios de interés general o colectivo, con un componente económico, que tiene una regulación especial del artículo 147 de la Constitución. Perfecto.
Generalmente los servicios públicos tienen un ente regulador, porque o lo presta el Estado directamente o lo presta un particular, y ese particular está sujeto a una vigilancia y una regulación por parte del Estado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con bienes y servicios que son prestados por una entidad privada que no está ejerciendo un servicio público más allá de un servicio al público, como por ejemplo la compra de un electrodoméstico? El producto defectuoso es una figura establecida en la Ley de Protección del Consumidor y eso es parte del derecho del consumidor. Ahora, ¿puede el defensor del pueblo ejercer una potestad legal contra un ente privado que no está violando un interés colectivo y difuso, como dijimos ahorita? La respuesta es no. ¿Quién tiene que responder? En este caso, existe una entidad pública que se llama Proconsumidor, que está creada por la Ley 35805, que es la Ley de Protección de Derecho del Consumidor. El defensor del pueblo en este caso lo que hace es orientar al ciudadano. También aplica, no solamente lo que manda su norma, que también establece que debemos canalizar e indicar las vías adecuadas al ciudadano para que someta su queja, sino que se la acompaña, y esa función no solamente es propia del defensor del pueblo, es que las entidades públicas que adoptan ya las normas del derecho fundamental a la buena administración tienen que cumplir con un principio de asesoramiento y facilitación. Usted tiene que darle al ciudadano las herramientas, las informaciones y las orientaciones para que sea un ciudadano empoderado para hacer valer sus derechos. Se le canaliza para que el Proconsumidor, por ejemplo, en materia de consumidor, en el ejemplo hipotético, lleve las acciones correspondientes, ya sea, por ejemplo, en materia de producto defectuoso o sea publicidad engañosa. Ahora, si Proconsumidor o Indotel o Prousuario o Protecom o cualquier entidad reguladora no brinda la asistencia al ciudadano que está requiriendo en la defensa de sus derechos, no está recibiendo la denuncia o se está tardando en dictar la resolución que está obligado a dictar como parte del procedimiento de conocer esa reclamación, usted puede ir al defensor del pueblo, porque en este caso se configura lo que es una omisión. Significa que la entidad no está pronunciándose cuando la ley le ordena. En este caso, el defensor del pueblo lo que hace es vigilar y requerir a la institución pública, sujeto a su competencia, tiene que pronunciarse en este caso, porque el ciudadano tiene derecho a una respuesta, sea positiva o sea negativa, y para que él, evidentemente, pueda hacer los recursos que él considere pertinentes, sea un recurso de reconsideración, jerárquico o recursos jurisdiccionales, empezando por un recurso contencioso administrativo. Y bueno, me llama, digamos, la atención acerca de las competencias que, como bien tú planteabas, el defensor del pueblo ha ido adquiriendo también en base a algunas leyes particulares. Si el defensor del pueblo puede participar a través de acciones de naturaleza jurisdiccional, ¿y qué rol, en el caso de que así sea, le corresponde? Claro, el defensor del pueblo, en cuanto a calidad y legitimación activa, textualmente está previsto en la ley 137 del Tribunal Constitucional, que tiene calidad y legitimación para interponer acciones de amparo y acciones de amparo de cumplimiento. En adición a esto, el defensor del pueblo también ha interpuesto acción constitucional de declaratoria de inconstitucionalidad de normas ante el Tribunal Constitucional, también lo hemos depositado, y actualmente hay un caso que se conoce mucho en la prensa, que es el famoso caso Cueva de la Maravilla, es un caso público, en el cual el defensor del pueblo, tratándose de un acto en el que se configura al mismo tiempo una acción por parte del Estado Dominicano consistente en un contrato de donación de un patrimonio público, y al mismo tiempo tratándose de un asunto que tiene que ver con derecho fundamental e interés colectivo difuso del medio ambiente, porque es un área protegida, y adicionalmente a eso, un patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la nación dominicana, se configuran todos los elementos para visualizar la competencia del defensor del pueblo. Sin embargo, procesalmente hablando, los actos administrativos y específicamente los contratos administrativos, como son un contrato de donación del Estado Dominicano en que entrega a manos particulares ese patrimonio, 10.4 millones de metros, pues el procedimiento correcto no es propiamente la acción de amparo, o no necesariamente la acción de amparo, porque el legislador ha visualizado o ha establecido un procedimiento específico que es la demanda en nulidad por vía del proceso contencioso administrativo, según la ley 1307 y la ley 1494 de 1947, y actualmente está en estado de fallo en el Tribunal Superior Administrativo ese recurso contencioso administrativo, acompañado de una solicitud de medida cautelar en cuanto a la donación de esos terrenos. Ese es un ejemplo, yo me atrevo a decir que es el ejemplo prototípico de ejercicio de funciones de defensa de derechos humanos, porque combina tanto una acción irregular por parte del Estado Dominicano, inconstitucional, porque en un principio de donación no pasó por Congreso Nacional y eso se subsanó luego, en el año 2016, comenzó a subsanarse.
con todo y que al día de hoy la Comisión de Contrato ya produjo un informe desfavorable conforme al contrato de donación, y combina aspectos de interés colectivo de áreas protegidas como parte del derecho al medio ambiente y también del derecho de conservación del patrimonio cultural. No obstante, el Defensor del Pueblo nos maneja una multiplicidad de casos, de materias, que realmente es impresionante. A veces cuando los colegas dicen, yo manejo todo tipo de casos, realmente cuando vemos el catálogo de materias que el Defensor del Pueblo tiene que atender en el día a día, son más de 45 materias. Hablamos de que tenemos que orientar a personas en materia, por ejemplo, de expropiaciones forzosas, materia de invasión de terreno registrado, en materia de función pública, materia laboral, materia migratoria, materia de pensiones y concretamente en materia de seguridad social, temas de pensiones, de salud y de riesgos laborales. Realmente es un catálogo amplísimo. Le he pasado también a producción unas imágenes que quizá pueden colocar como apoyo, que son algunas estadísticas de las materias que más se han registrado. Los casos que más hemos visto en 5 años de gestión, un documento que se publicó el año pasado, de los primeros 5 años de gestión, establece que se han recibido más de 4.000 casos en estos 5 años, la mayoría sobre servicio público y servicio público de agua específicamente, suministro de agua potable y de alcantarillado, materia de función pública, materia de municipal, aspectos que tienen que ver con los ayuntamientos y la mayoría, por razones evidentes, han venido del Instituto Nacional porque actualmente estamos en un proceso de construcción de oficinas provinciales y regionales en todo el país, pero obviamente la sede, como manda la ley, está en la capital y por tanto la mayoría de los casos se registran de la provincia de Santo Domingo, del Distrito Nacional y de San Cristóbal, pero estamos en un proceso de ampliación que esperamos que ya de aquí a poco tiempo tendremos una representación en Santo Domingo Oeste y más delegaciones en el interior del país. Y bueno, digamos, me llama la atención precisamente la cantidad de casos que ha ido entrando y esa situación que señalas, que se han concentrado mayoritariamente en el Distrito Nacional. ¿Cuáles serían, digamos, todavía los retos o desafíos que tiene ante sí la Defensoría del Pueblo para lograr que sus servicios, que digamos, que las diversas asistencias que pueda dar a la comunidad lleguen a distintos lugares del país o a las personas que lo necesiten? Yo creo que el primer desafío que debe ser mencionado necesariamente es el siguiente. La ley 1901 establece que el Defensor del Pueblo debe tener un reglamento para su buen funcionamiento, lo que sería el equivalente a un reglamento de aplicación. Lo que pasa es que siendo una entidad constitucional que es elegida por el Congreso Nacional, conforme a un procedimiento de ternas que pasan de Cámara de Diputados al Senado, y por razones de salvaguardar también la independencia, pues el reglamento de aplicación no lo dicta el Poder Ejecutivo, y eso está muy bien. Quien tiene que aprobar para su validez y ejecución el reglamento de buen funcionamiento del Defensor del Pueblo es el Congreso Nacional. Ese reglamento, el Defensor del Pueblo hizo su tarea, hizo el reglamento, solicitó la cooperación de importantísimos juristas de nuestro país y ya lo depositó en el Congreso Nacional hace varios años y aún no ha sido aprobado. Obviamente hay un tema en cuanto a identificación de la categoría normativa o jerárquica que tendría ese reglamento, porque no se sabe si el Congreso lo aprobaría, por ejemplo, como una resolución. No estamos muy seguros de eso. Pero lo cierto es que el reglamento es importante para actualizar el funcionamiento del Defensor del Pueblo, porque la ley es del año 2001 y la elevación a rango constitucional del Defensor del Pueblo es del año 2010. O sea, aunque la ley se sostiene todavía en muchos aspectos en cuanto a compatibilidad con el mandato constitucional, lo cierto es que un reglamento, incluso más fácil que una ley, puede compatibilizar esos aspectos funcionales y operativos de la ley para que obedezcan primero a un aspecto de buen funcionamiento institucional y estratégico de pleno 2019, pero tomando en cuenta que todas esas funciones que manda la ley pueden ser ejercidas con un mandato reglamentario que en última instancia promueve la seguridad jurídica. No hemos trabajado solamente con una ley, que incluso tiene algunos cuantos defectos, que una ley con un reglamento bien confeccionado. Me atrevo a decir que el reglamento es la parte que tiene mucho más importancia en la actualidad. Bueno, el tema del Defensor del Pueblo sin duda es sumamente interesante y hay muchas aristas que tenemos que seguir explorando y quizás en un futuro podamos seguir en este diálogo
donde precisamente podamos tratar quizás con algún nivel más de detalle aspectos sobre los que el defensor del pueblo se ha ido trabajando y, cómo no, poder llevar también a la ciudadanía informaciones concretas acerca de diversas asistencias que pueden obtener en el defensor del Que las pueblo. personas sepan también que están ubicados en la avenida Tiradentes, esquina 27 de febrero. Estamos en el primer nivel, disponible para cualquier reclamación del ciudadano, atenderle en la forma más eficiente que nos sea posible. El teléfono es 381-4777, avenida 27 de febrero con Tiradentes, Plaza Merengue, primer nivel. Bueno, y creo que sin duda sería interesante y que mientras más personas puedan conectarse con la función que hace el defensor del pueblo, eso sin duda va a seguir ayudando a que la ciudadanía dominicana pueda conocer sus derechos fundamentales y pueda encontrar una vía idónea para encontrar asistencia, Claro. Y poder ejercer apropiadamente las diversas acciones o recursos que se prevé en el ordenamiento dominicano. Así es. Agradecer al licenciado Juan Miguel Castillo Roldán el haber estado con nosotros acá en La Voz del Tribunal Constitucional, hablando de un tema tan importante como la Defensoría del Pueblo, y decirle, digamos, que las puertas de este programa están abiertas para que en un futuro podamos continuar este diálogo. Muchas gracias.